No, realmente para mí es un gusto poder estar nuevamente aquí con ustedes, impartiendo un curso en materia de criminología, en este caso especializándonos y tratando de ahondar un poco más en lo que es el tema de violencia. Un tema que, si bien es cierto, atañe a la población en general a nivel mundial, más que todo por la trascendencia que tiene la violencia en los hechos violentos, en los hechos delictivos de los diferentes países de América Latina y del mundo, ciertamente. Cuando estamos hablando de violencia, simplemente nos remontamos a inicios de la humanidad. Eh, Podríamos hablar de efectos históricos que marcan brecha en el estudio de la violencia. Sin embargo, vamos a empezar primero compartiendo las diapositivas que se prepararon para el día de hoy, para esta clase. Muy bien. Este curso de perspectiva criminológica de la violencia forma parte de un módulo, de un diplomado que se está impartiendo y es organizado por el Instituto de Ciencias Forense y Criminalística, INCIFOR, en el cual estaremos contando con 6 módulos. En este caso, mi participación en este segundo módulo viene siendo por parte de lo que es violencia. ¿Cómo se entiende la violencia? ¿Qué es la violencia? ¿Y cuál es la perspectiva y la relación que tiene con el delito? ¿Será que todo delito es violento? Si bien es cierto, en todo delito se violentan derechos, se violentan particulares intransigentes que mantienen un individuo. Es decir, cuando estamos hablando de un delito, estamos hablando de una serie de características que debieron estar presentes para establecer el mismo. Sin embargo, en la actualidad existen un debate, muchos debates, en cuanto al concepto de violencia. Es por ello que no podríamos decir de que todo delito es violento, aunque todo delito efectivamente se encuentre parte eficaz, violentada, garante o intrínseco a los derechos humanos que se mantienen. Para dar inicio, primero tenemos que analizar un poco lo que es la violencia. ¿Cuál es la diferencia entre violencia y agresión? El día de hoy estaremos tomando en consideración la definición de violencia, las manifestaciones y ciclo de la violencia, las características de protección y de riesgo de la violencia y la tipología de la violencia. Posiblemente para la clase del siguiente viernes, si no me equivoco, en este caso el 15 de este mes, estaremos abordando la segunda temática en la cual estaremos hablando de algunas estrategias que se tienen y se toman en consideración en las políticas criminales para disminuir este fenómeno que conocemos como violencia. Y también estaremos abordando algunos programas y algunos instrumentos que se utilizan para detectar la violencia o la reincidencia de violencia en algunos casos. Para poder conocer lo que es la violencia, primero tenemos que analizar de dónde parte. ¿Será innata o será adquirida? ¿Qué se entiende realmente por este concepto y por este fenómeno que atañe a la mayoría de las naciones? Bueno, primero que nada tenemos que analizar que la violencia parte de la agresión. ¿Por qué digo que parte de la agresión? Porque efectivamente es este concepto de agresión lo que nos indica y lo que nos da lugar a la forma de comportamiento que puede tener un individuo ante algún efecto que le pueda generar un daño o que le pueda generar una amenaza. Sigmund Freud nos indica que la agresión viene dada a partir de los impulsos. Él nos indica que nosotros, como seres humanos, por la misma capacidad que tenemos de comprender las cosas, nos vemos afectados, o en este caso nos vemos llamados a tener impulsos, más no instintos, como los animales de repente.
tenemos que entender de que hay una gran diferencia entre los impulsos y los instintos. ¿Por qué? Porque nosotros los impulsos los podemos controlar. Porque efectivamente es el ser humano el que tiene la capacidad de discernir de lo que es bueno y de lo que es malo. A diferencia de los animales. Los animales no tienen esa capacidad de discernir, lo que efectivamente hace que la manera en cómo se puede mantener o se puede conocer la conducta de un individuo va muy general, o se trata de buscar un concepto en el cual va vinculado a la forma o la conducta que pueda tener el individuo de acuerdo a lo que piensa, de acuerdo a lo que conoce como es bien o lo que es el mal. Es decir, cuando estamos hablando de este factor agresión, estamos hablando de un factor que uno puede controlar. Ahora bien, ¿en qué momento se produce la agresión? La agresión en su mayoría se presenta cuando hay una amenaza a la vida, cuando hay una amenaza bien a un individuo o bien al grupo de iguales que se encuentran con ese individuo. Hemos podido analizar a través de la criminología que la socialización viene siendo un factor que se ve presente desde el inicio de la humanidad. Y efectivamente podemos observar que este mismo factor de socialización que tiene la humanidad conlleva a una serie de conductas humanas en las cuales se ve presente la agresividad. Está tomándolo en consideración para, de alguna manera, mantener o controlar la supervivencia de los individuos. Pero si bien es cierto, ¿por qué muchas personas esta agresión no la mantienen, o en este caso, la desarrollan más que otros? ¿Por qué algunas personas, de alguna manera, esta agresión la transforman en violencia? Si podemos analizar los primeros puntos de violencia, los primeros ejes de violencia que se vieron enmarcadas en la humanidad, podríamos citar de repente la Biblia. Podríamos determinar de que en la Biblia aparece una historia de dos hermanos, Caín y Abel. Vamos a entender de que en esa primera historia que está revelada en el libro de Génesis de la Biblia, nos indica de que Abel fue, o en este caso Caín, generó o realizó un homicidio. En este caso mató a su hermano. ¿Y qué pasa ahí? Ahí se demuestra el primer hecho de violencia que tiene mayor envergadura a través de la historia. Ahora, si nos vamos para la etapa de los cavernícolas de repente, podríamos indicar de que en esta etapa, en la edad de piedra, efectivamente la forma en cómo se vinculaban socialmente estos individuos eran de una forma violenta. ¿Para qué? Para poder cazar, para poder alimentarse y también para poder procrearse. Es decir, todos estos factores se ven unidos desde inicios de la historia humana. Pero, ¿cuál es la vinculación que efectivamente tiene la violencia y el delito? Bueno, para ello vamos a analizar primero qué se entiende por violencia. González, en el 2003, define violencia como la acción de carácter intenso, realizada con la intención de herir o dañar a alguien o a algo. Por su parte, la OMS define la violencia como el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastorno del desarrollo o privaciones. A través de estos dos conceptos podemos entender de que la violencia viene siendo esa conducta humana que busca generar un daño. A través, bien puede ser de la fuerza física, ¿para qué? Para poder controlar, para poder generar control. Podemos entender de que, como toda conducta humana inherente, es multicausal. Bien va definida por efectos biopsicosociales, efectos biológicos, efectos psicológicos y efectos sociales. La cultura forma parte de lo que nosotros podemos emanar en una sociedad. Si bien es cierto, en América Latina, la presencia de la violencia se ha visto desde inicios de la evolución o lo que hemos podido conocer a través de la historia. En el caso de América en específico, podemos entender de que la colonización española fue una colonización bastante agresiva.
una colonización en la cual hubo presencia de esta conducta violenta por parte de las personas que estaban llegando a nuestros pueblos, buscando a los indígenas, sometiéndolos, buscando controlar a través de la religión, a través del uso de las armas, a través de una serie de conductas que mantuvieron estos primeros colonizadores en América Latina. ¿Para qué? Para formar y controlar el pueblo que habitaba en este continente. Tenemos que entender de que esa presencia de violencia colonizadora generó una consecuencia, una reacción que efectivamente, posteriormente, ha traído daños y se mantiene actualmente en la cultura de América Latina. Podemos observar precisamente que la característica violenta que se manifiesta en nuestros pueblos se ha ido enfocando y se ha ido sistematizando en busca, efectivamente, de ese control que se quería. Podemos observar que posteriormente, a través de la independencia de diferentes países, la violencia también se vio presente. En el caso de la liberación de países como Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, la presencia de la violencia estuvo marcada, estuvo presente. Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿por qué actualmente las personas mantienen este mismo enfoque? ¿Por qué actualmente en América Latina la violencia se ve atenuada, se ve implícita en la mayoría de las culturas? Bueno, precisamente por esa misma transición que hemos tenido, que en su mayoría ha sido violenta para buscar una forma de control dentro de la sociedad. Muy bien, González nos indica que la violencia tiene la intención de herir y dañar a alguien o algo. Es decir, es esa conducta que busca generar ese daño. Pero, ¿cuál es la diferencia entre agresividad y violencia? Bueno, primero que nada, que la agresividad es innata. ¿Y por qué decimos que la agresividad es innata? Precisamente porque cuando estamos ante un fenómeno de violencia, estamos hablando de que el individuo tiene una conducta inherente. Esta conducta humana mantiene ciertos patrones que de alguna manera no se pueden cambiar. En este caso podríamos hablar efectivamente de lo que son las emociones que tienen los individuos. Aquí estamos hablando de emociones en las cuales podría existir el miedo, podría existir efectivamente la felicidad, podría existir efectivamente la alegría. Todas estas emociones transmiten una sensación y una forma de actuación de los individuos. Entonces, esta agresividad forma parte de esa misma rabia, de esa misma sensación que mantienen los individuos, en las cuales son desarrolladas, depende del lugar en el que se encuentran. Una persona no es agresiva o no manifiesta la agresividad si no hay un atenuante o un detonante. Aquí estamos hablando que cuando un individuo se encuentra en un lugar específico y él mismo es amenazado, en este caso que se esté amenazando, por ejemplo, la vida, podríamos poner el ejemplo que un individuo entre en una selva. En la selva de repente hay un tigre que lo está acechando. Efectivamente, él va a buscar una de dos, va a buscar alejarse del peligro o enfrentar el peligro. En el caso en que el hombre busca enfrentar el peligro, efectivamente va a haber un instinto, o en este caso un impulso de agresividad. Este impulso de agresividad lo va a llevar a defenderse en contra de la bestia que lo está atacando. De igual manera, cuando estamos hablando de un delito, en el cual de repente una persona busca apresar a otra para quitarle parte de sus pertenencias. Es posible que la persona también, en este caso, tome una de dos decisiones. Una, se deje someter
y se deje quitar las pertenencias, o dos, haga o se enfrente a las personas que le están produciendo un daño o que quieren generarle un daño. Aquí se activa esta medida de acción que tiene todo ser humano, que viene siendo la agresividad. Por lo cual se indica de que la agresividad es innata. Por otra parte, la violencia se dice que es humana. ¿Por qué se dice que es humana? Porque efectivamente ya cuando estamos hablando de violencia, estamos hablando de un hecho en el cual se busca controlar. Y si estamos hablando efectivamente de un hecho en el cual se quiere controlar, estamos indicando de que a medida de que un individuo analice una situación, puede generar una acción. La violencia en su mayoría es premeditada, es decir, a pesar de que hay un detonante que va acumulando una serie de acciones que posteriormente va a llevar a la reacción, en este caso el individuo tiene la capacidad de poder controlar ese instinto de agresividad que posteriormente se lleva en violencia. Es por ello que se indica que la violencia es humana, mientras que la agresividad es innata del individuo. La agresividad es inevitable. ¿Por qué? Porque precisamente viene siendo un instinto, o en este caso ya no sería un instinto, sería una pulsión en el cual se busca salvar la vida, en el cual efectivamente buscas es que no se vea afectado tu círculo. A diferencia de la violencia, la cual sí es evitable. ¿Por qué? Porque la violencia se caracteriza precisamente por el sistema social en el cual se puede estar presente. Es decir, cuando nosotros crecemos, de repente podríamos tener dos caras de la moneda. Podríamos bien crecer en una sociedad donde efectivamente la cultura delictiva esté presente, en la cual efectivamente yo voy a ver patrones de violencia de repente por padre, madre, tío, hermanos, los cuales están inmiscuidos dentro de este patrón, porque tenemos que recordar de que mismo es cultural. Sin embargo, también podemos crecer en una sociedad totalmente estable, en la cual la educación, los valores, el respeto, sea algo que te motive y que siempre sea inculcado dentro del hogar. Efectivamente, en este caso, la violencia va a poder evitarse siempre y cuando se generen controles de políticas públicas, de políticas sociales, de políticas que evidentemente ataquen el problema de la violencia. Si nosotros buscamos pacificar, en este caso, un barrio, un sector específico en el cual un factor de riesgo presente sea la violencia social, nosotros podremos generar un plan de intervención que a medida que va siendo analizada, a medida que se va aplicando, va a ir disminuyendo en gran medida este factor o este fenómeno conocido como violencia. Otro punto de esta diferencia entre agresividad y violencia es que la agresividad es biológica, es innata, está en el ADN. Es decir, simplemente podrían haber factores que pueden conllevar a que un individuo sea más agresivo o sea menos agresivo. A diferencia de la violencia, que no es biológica. La violencia es construida, porque efectivamente viene siendo una elección de cómo proceder por medio de la agresión. La agresividad, se dice que la cultura puede inhibirla. ¿Por qué la cultura puede inhibirla? Porque efectivamente a través de los procesos educativos, los procesos en los cuales se mantiene una sociedad, bien sea abierta o bien sea cerrada, estamos hablando de patrones ya estructurales, como bien podríamos establecer la familia, en los cuales se van brindando esos primeros pasos en los cuales se le indica al niño lo que es bueno y lo que es malo, la forma en cómo él se debe comportar, la forma en cómo él efectivamente va desarrollando su conducta como individuo. Entonces, aquí, a pesar de que existan factores que son biológicos, factores en los cuales la agresión efectivamente es innata, puede conllevar a que el individuo pueda controlar la agresividad. Es por ello que se indica que la cultura se puede inhibir.
Ahora, la violencia, por otra parte, viene siendo el resultado de la evolución cultural. Estamos hablando de que la violencia viene siendo efectivamente ese proceso biopsicosocial en el cual el individuo va creciendo, en el cual va analizando el entorno y efectivamente va sustrayendo y va imitando patrones conductuales que lo conllevan a ser violento. El individuo de por sí, no, o todo individuo, todo ser humano, no es violento por naturaleza. A pesar de que puede manifestar agresividad, esto lo podríamos manifestar a través de la emoción, o en este caso a través de la rabia, podría tomarse en consideración ese tipo de conducta que tiene el individuo, que tienen las personas, de agresividad, de rabia, como un fenómeno que está intrínseco y que está proporcionado en cada uno de nosotros. El mismo va a ir, digamos, de que va a generar una explosión de acuerdo a la evolución, en este caso a la cultura que se mantenga dentro de una sociedad. Tenemos que entender de que hay dos tipos de violencia en esta parte cultural. Está la violencia implosiva y está la violencia explosiva. Cuando estamos hablando de estas dos características, estamos hablando también de patrones de tratamiento que se podrían aplicar a ese tipo de violencia. Entonces, esta violencia, resultado de la evolución cultural, va más por la imitación a ciertos efectos de varios años, o en este caso cientos de años que hemos tenido como sociedad, que hemos tenido como humanos, en los cuales se ha visto presente la violencia en cada una de sus etapas. Como bien le venía diciendo en un principio, cuando estamos hablando de este resultado, de esta evolución cultural, estamos hablando precisamente de la historia. Y podemos observar de que la historia humana desde un principio ha sido violenta. Esa forma de conquistar, esa forma de controlar desde un principio, se ha buscado generar o lograr controlar a otro individuo a través de este factor de violencia. Podemos observar en la antigua Grecia cómo los romanos efectivamente se adueñaban, o en este caso invadían diferentes ciudades ejerciendo violencia. Podemos observar también que posteriormente, en la Edad Media, efectivamente también los reinados buscaban empoderarse de otros territorios a través de la guerra. ¿Y la guerra qué significa? ¿Y qué hay intrínseco dentro de las guerras? La violencia. Entonces, cuando estamos hablando de la violencia, estamos hablando que es el resultado de la evolución cultural que se manifiesta a través de los años en una zona. Es por ello de que la sociedad latinoamericana es una fuente potencial de un arraigo cultural violento. ¿Por qué? Por esa misma sensación o ese mismo avance que se ha tenido en el cual las gestas emancipadoras, las gestas libertadoras, las gestas en las cuales se ha buscado una unión entre, digamos que entre comillas una unión porque se ha visto implícito actos de violencia para lograr unos estados de paz supuestamente. Estamos observando cómo países buscan doblegar a otros países y buscan defenderse, de repente podría decirse que de una opresión a través de ¿qué? De la violencia. Entonces, si estamos tan inmiscuidos en ese fenómeno, estamos tan de alguna manera rodeados de este fenómeno, ¿cómo hacemos para prevenirlo? ¿Cómo hacemos nosotros para decirle de repente a los individuos más jóvenes, o en este caso a las personas que nos rodean, la violencia puede eliminarse? Si es un factor que conlleva un patrón evolutivo desde los inicios del ser humano. Bueno, es por ello de que actualmente, digamos de que entramos en la etapa humana en la cual efectivamente la humanización de las personas, el respeto por la vida, conlleva a una serie de patrones en las cuales las políticas criminales deben ir enfocadas más a esta parte de erradicación de la violencia. Se ha demostrado a través de la criminología que si nosotros logramos disminuir este patrón violento de los individuos, efectivamente lograremos una mayor paz social. Ahora bien, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo logramos generar esa paz social y esa disminución
del fenómeno de la violencia, si efectivamente viene siendo un patrón cultural que tenemos desde principios de la humanidad. Bueno, tenemos que entender de que todo ser humano tiene ese factor en el cual puede discernir de lo bien y de lo mal. Entonces, a través de diferentes proyectos, a través de diferentes quería decir asesorías, pero más que asesorías sería programas de intervención en los cuales efectivamente se puedan lograr de que la humanidad, o en este caso ciertas partes sociales, ciertos lugares en los cuales haya mayor presencia de este fenómeno, se pueda disminuir. Pero es que la violencia desde un principio, podríamos decir de que busca o ha sido de alguna manera normalizada por la sociedad. Podríamos determinar de que este factor de violencia efectivamente desde las escuelas, desde los liceos, desde la familia que viene siendo el centro de la sociedad, dentro del trabajo, viene siendo algo que se ha normalizado. Tal vez por ese mismo patrón cultural que nosotros llevamos, intrínseco, y en el cual nosotros se ha distinguido este tipo de control hacia la humanidad. Podemos observar de que en anterioridad una persona que ejercía violencia en su casa era lo más normal, y esto lo podemos observar a través de la cultura patriarcal, la cultura machista, en la cual el control era efectivamente graduado más que por la inteligencia, por la fuerza. Entonces, como en ese momento no se mantiene un equilibrio en lo que es fuerza e inteligencia y se le da más prioridad a la fuerza que a la inteligencia, efectivamente se manejan mal las conductas del ser humano. Sin embargo, actualmente se ha buscado una mayor socialización por parte de la educación a nivel internacional. Podemos observar de que se ha demostrado de que la educación forma parte vital de una sociedad para que la misma se maneje en armonía. Entonces, si la educación es la base principal para que una sociedad se maneje en armonía, tenemos que entender de que una persona educada efectivamente va a conocer lo que es bueno y va a conocer lo que es malo. Entonces, resultado de este factor que mantiene todo ser humano, que es el discernimiento, y a través del conocimiento poder aplicarlo, porque efectivamente una persona no puede decir qué es bueno y qué es malo si no se le indica o no se le enseña desde muy joven qué es lo bueno y qué es lo malo. Es por ello que desde niño, en algún momento, nosotros nos indicaron, de repente no se le debe gritar en zonas públicas, de repente nos indicaban no puedes agarrar los lápices del compañero. Todas estas características vienen arraigadas de eso, que es bueno, malo. Efectivamente, también no golpees a tus compañeros de clase, entre otras características que se ven presentes en la educación de un niño, que efectivamente posteriormente es el que va a manejarse con situaciones en las cuales la agresividad va a estar presente, pero determina a partir de esas enseñanzas, de esos estudios que tiene, que él determine lo que es bueno y lo que es malo. Es por ello de que partiendo de todos estos factores intrínsecos que se ven presentes dentro del fenómeno, se ha determinado de que la violencia viene siendo el resultado de una evolución cultural, pero actualmente debemos generar un cambio, más que todo por ese, digamos, concepto, esa evolución de ese concepto que hemos tenido a través de la historia, que es precisamente disminuir los efectos de la violencia para mantener una paz social. Otro punto de la agresividad viene siendo que es un impulso para la supervivencia. Como ya le venía diciendo anteriormente, la agresividad efectivamente busca generar un daño, pero no porque uno desea hacer el daño, sino porque en el momento debe aplicarse para poder sobrevivir. En este caso, podemos entender de que la agresividad en su mayoría busca generar un estado de control de sí mismo. Estamos hablando de que la agresividad busca simplemente mantenerse vivo ante una situación de amenaza. Estamos hablando de que hay personas que de repente se ven afectadas en materia social porque, en el caso del bullying, porque de repente son señaladas,
por algún rasgo físico que tienen, de repente tienen orejas muy grandes, entonces los niños en el colegio empiezan a burlarse de él porque tiene orejas muy grandes, o de repente tiene algún factor físico que lo condiciona, de repente podría ser que no habla bien dentro del colegio, entonces de repente empiezan a burlarse de él porque no habla bien. Entonces, ¿qué pasa aquí? Efectivamente, hay un detonante de esa agresividad porque el niño efectivamente busca ser social como todos nosotros como seres humanos. Indiqué en un principio de que todo ser humano busca la sociabilidad, busca ser sociable, busca adaptarse y poder intercambiar ideas con nosotros. Pero ¿qué pasa cuando un individuo de alguna manera es acosado, esto conocido como bullying, por tener de repente una característica específica? Simplemente el individuo se ve amenazado por esos compañeros que se están burlando. Y esto efectivamente va a dar una respuesta agresiva, que efectivamente él va a ver que se está atacando su supervivencia. Su supervivencia porque su supervivencia no es solamente como individuo, como individuo biológico. Su supervivencia va tanto en la parte biológica como en la parte psicológica, como en la parte social. Y tenemos que entender de que todo ser humano busca esa aceptabilidad social para poder desenvolverse en la sociedad de una forma positiva. Entonces, ¿qué pasa? A pesar de que dentro de los factores que se estudian en un colegio, que se estudian a través de las diferentes ciencias como la psicología, la criminología, incluso los trabajadores sociales toman en consideración estos fenómenos, este fenómeno, tenemos que entender de que la agresividad simplemente va a ser un impulso para la supervivencia. Entonces, la misma puede controlarse. Sí, la misma puede controlarse. Sin embargo, siempre va a estar presente en el momento que se vea amenazado por una gran perturbación. Ahora, la violencia, por su parte, no es impulsada por supervivencia, es decir, tú no atacas simplemente porque te ves afectado por algún hecho que es intrínseco a la vulnerabilidad de tu vida, sino en este caso la violencia utiliza instrumentos. ¿Qué tipo de instrumentos? Bueno, armas de fuego, armas blancas, también simplemente los puños, es decir, la violencia es más instrumental. Entonces, estos factores determinan más o menos la diferencia entre lo que viene siendo la agresividad y la violencia. Entonces, no podemos decir de que todo aspecto que conlleva a la violencia es intrínseco a un delito. Sin embargo, sí podemos decir de que para poder haber violencia, en un primer momento tuvo que haber agresividad, que bien viene siendo una pulsación posteriormente por el manejo o la falta de enseñanza de manejo de esta inteligencia emocional, simplemente se convierte en una forma o en un patrón que muchas veces se normaliza. Estos aspectos se ven muy marcados cuando estamos hablando del fenómeno delictivo en materia individual, cuando estamos generando un plan de intervención secundaria. Cuando estamos hablando de los planes de intervención, estaríamos hablando de tres tipos de intervención que hace el Estado. El Estado realiza la prevención primaria, la prevención secundaria y la prevención terciaria. Cuando estamos hablando de prevención primaria, estamos hablando de esos factores en los cuales se busca intervenir a nivel global. Estamos hablando de ese factor en el cual se transmiten leyes, se transmiten formas en las cuales las personas de una sociedad logren entender lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Posteriormente de esta prevención primaria tenemos la prevención secundaria. En esta prevención secundaria es donde nosotros vamos a abordar si tenemos casos de violencias específicos en una parte de la sociedad. De repente podemos hablar de un liceo. El liceo Alianza 2, un ejemplo. Tenemos el liceo Alianza 2 en el cual
hay un grupo de jóvenes que están atentando contra sus compañeros, están generando daños, siempre buscan riñas, siempre buscan de repente quitarle el almuerzo a sus compañeros, la plata del desayuno, de repente. Aquí estamos viendo de que hay presencia de un delito, ciertamente, pero también estamos viendo de que hay presencia de violencia. Entonces, en este punto, podemos determinar de que esta política de prevención secundaria debe actuar para poder disminuir y de alguna manera generar un cambio de actitud en ese lugar. Es ahí donde pasamos a este factor 2 de la violencia, el cual se indica que es evitable. Es decir, que a pesar de que los individuos, los jóvenes, ya están empezando a tomar en consideración algunos factores que no son los más positivos, en este caso ya factores de riesgo, en los cuales ya está el uso de la violencia para poder obtener algún beneficio. Si se genera un plan de acción sobre el mismo en el cual se busque disminuir la conducta violenta, vamos a lograr un cambio efectivo. ¿Para qué? Para que posteriormente la trascendencia de ese fenómeno no vaya más allá de convertirlos en una persona que infrinja la norma. Estamos hablando aquí de un inicio, un desarrollo y un final de la conducta violenta. Estamos hablando de que el inicio, si bien es cierto, puede ser porque todavía no conoce lo que es bueno y lo que es malo, aquí podríamos indicar efectivamente que las personas que van creciendo en una sociedad específica se le van inculcando una cierta de valores, y aquí es donde efectivamente va a entrar más que todo la familia, en la cual es donde primeramente se inculcan los valores y se inculcan la forma de comportamiento de un individuo. A través de ahí, y esa prevención secundaria que se puede aplicar por parte del Estado, que va a determinar la reducción de este fenómeno violento. Podemos entender de que la violencia en su mayoría viene siendo una característica que de alguna manera puede ser detonante. ¿Desde dónde? Desde sus inicios. ¿Y cuál es el inicio de todo individuo, de todo ser humano? La familia. Es decir, en esa familia, simplemente porque de repente hay un padre que le pega a la madre, un factor violento, el joven va a percibir, o en este caso el niño, va a percibir esa conducta y simplemente va a buscar adoptarla y va a buscar imitarla. Para él, en esa connotación del discernimiento que tenemos todos los seres humanos de lo que es bueno y lo que es malo, simplemente va a considerar de que esa conducta violenta es algo bueno. ¿Por qué? Porque se está transmitiendo desde el hogar. Entonces, para nosotros poder dar un inicio, dar un análisis efectivo de lo que es la violencia, primeramente tenemos que hacer un estudio de lo que es la violencia familiar, lo que es la violencia intrínseca de la familia, porque es a partir de ahí de donde nace. Es a partir de ahí de donde nosotros vamos a empezar a estudiar la capacidad, es de donde nosotros vamos a poder estudiar el inicio, el desarrollo y efectivamente el grado de discernimiento que pueda adquirir un individuo con relación a los actos violentos que se puedan determinar. Ahora, tenemos que conocer cuáles son los tipos de violencia para poder determinar esos factores. Y es lo que estaremos explicando también en esta clase. En un primer momento, vamos a hablar sobre la manifestación y ciclo de la violencia. Aquí estamos hablando de ámbitos en los cuales efectivamente se ve presente y cómo se ve presente. Vamos a hablar de ámbitos, en primer lugar, estructural. Aquí estamos hablando de estos ámbitos estructurales, la injusticia social, el racismo, entre otros. Aquí estamos hablando de los factores en los cuales las políticas públicas, las políticas de Estado, determinan la idiosincrasia que pueda tener o las posibilidades que pueda tener una familia, que pueda tener un grupo de personas para poder manifestarse de una forma positiva. En este factor estructural estamos hablando efectivamente de cómo el Estado organiza los sistemas de control social. Y no solamente los sistemas de control social para prevenir el delito, no solamente los sistemas de control social formal para generar un castigo, si un individuo irrumpe o de alguna manera no se ve presente un factor, digamos, positivo dentro de su persona que lo conlleva a una infracción de la norma. Aquí estamos hablando de que el Estado debe garantizar a las sociedades, a los individuos,
la capacidad de poder educarse. Y es por ello de que desde un principio se indica que el factor educacional es uno de los factores que deben estar siempre atendidos por el Estado, por la sociedad y por cada uno de los rectores involucrados. Muy bien, el maestro Raúl Zaffaroni nos indica que un joven que simplemente retiremos de un colegio es un joven que estamos entregando a las manos de la delincuencia. Entonces, dentro de esta violencia estructural, estamos observando cómo el Estado de alguna manera puede generar o puede de alguna manera disminuir los factores de violencia que pueden estar presentes. En este caso, también lo que viene siendo ese factor de racismo, ese factor de injusticia social. De repente, cuando llevamos a una persona a un ambulatorio, cuando podemos observar de que el Estado no es capaz de manifestar o de alguna manera poder satisfacer la necesidad de bienestar social a una persona, tomando en consideración la parte hospitalaria. Podemos entender cómo también el Estado de repente, cómo no garantizando la alimentación o de repente que puedan tener una retribución por un trabajo para poder alimentarse de una forma eficaz, podría conllevar a esta violencia estructural que estamos hablando del Estado. Podríamos hablar también como los factores, aparte de los educacionales, los factores de salud, los factores también culturales que conlleva el Estado. Es decir, la promoción de cultura dentro de los diferentes espacios de la nación también conlleva a que se manifieste esta violencia estructural por parte del Estado. Otro ámbito podría ser la violencia económica y laboral. Aquí estamos hablando ya de acoso sexual, de repente en un trabajo que se ve presente la violencia dentro del mismo, la remuneración, la forma en cómo se remunera a una persona que está trabajando, simplemente la explotación laboral. En este caso, si tenemos una persona que atiende y según ya tiene más de 100 años la ley en la cual se manifiesta de que todo jornalero debe mantener un trabajo de 8 horas y se mantiene en el tiempo de que pasadas las 8 horas ya estamos hablando de explotación laboral. Estamos hablando de que una persona que trabaja 8 horas y el Estado garantiza de que se le debe dar un sueldo mínimo, este sueldo mínimo establecido a través de un análisis de la canasta básica de cada individuo, aparte de también las características intrínsecas que debe llevar una vida digna para un ser humano, como bien debe ser la vestimenta, la recreación, entre otros. Todos estos factores se pueden ver resumidos en la remuneración, es decir, una persona que labore las 8 horas pero no manifieste o no pueda obtener ese sueldo mínimo establecido por un Estado, que efectivamente el Estado debe garantizar de que ese sueldo mínimo pueda cubrir sus necesidades como persona, estamos hablando de un atentado contra la valoración de ese individuo. Porque ¿qué pasa si una persona no tiene una buena remuneración por el trabajo que tiene? Efectivamente también estamos entregando a ese individuo a un factor de riesgo que puede conllevarlo a cometer hechos delictivos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que un individuo que no tenga una buena remuneración efectivamente podría explorar en el mundo del robo para poder observar si en ese lugar puede tener mayor remuneración que en el lugar que se encuentra. Estamos hablando también de la explotación laboral. Estamos hablando de características que se ven intrínsecas en ese factor de explotación laboral en el cual efectivamente puede estar presencia el acoso, jugando con la necesidad que pueda tener el individuo para poder trabajar. Estamos hablando de características de esa explotación laboral en la cual se están violando derechos a uso y goce de la familia. Es decir, una persona que es explotada de forma laboral difícilmente pueda atender a las personas que se encuentran dentro de su hogar. Y tenemos que entender de que el hogar viene siendo esa parte de la familia, encuadrándola con el hogar, viene siendo esas características que efectivamente conllevan a que un individuo desarrolle habilidades en el poder de discernimiento de lo que es bueno y lo que es malo, en el cual va a guiar a las personas que están a su alrededor. Pero si la persona no tiene posibilidades de poder obtener y de poder mantener esta serenidad, este enfoque positivo dentro de su hogar,
simplemente una persona que efectivamente posteriormente puede ser violenta, aunque a pesarmente está siendo víctima de violencia en esta parte de explotación laboral. También tenemos la parte de explotación sexual, que es un delito, y que efectivamente no solamente puede ser por personas que quieran obtener un beneficio económico del cuerpo de otra persona, a través de la venta de estos productos de la pornografía, entre otros. También podemos observar de que esta explotación sexual puede ser por parte de la pareja del individuo. Otro ámbito en el cual se manifiesta la violencia es el escolar. Aquí estamos hablando del bullying. Podemos observar cómo el bullying ha generado daño a nivel internacional en los diferentes indicios o inicios de la etapa escolar de los individuos. Podemos observar de que simplemente la señalización o la burla, el acoso que tienen otros niños, o en este caso en materia de burla por algún aspecto físico o alguna trascendencia intrínseca que tenga la persona, conlleva a que la autoestima del individuo disminuya. Y efectivamente se manifiesta esto que conocemos como agresión. Esta agresión efectivamente conlleva a factores que determinan una conducta posteriormente violenta. Entonces, es por ello de que el bullying se caracteriza como una forma en la cual tú estás generando un daño sobre la otra persona. Porque efectivamente, como estaremos viendo más adelante, la violencia no solamente es física, existen otros tipos de violencia en los cuales está intrínseco la violencia psicológica, la violencia territorial, entre otros. Otro ámbito en el cual está la manifestación de la violencia son los medios de comunicación y ocio. Aquí es cuando nosotros tenemos que observar cuáles son los escritos, qué es lo que se lee, las pantallas en este caso como las son el cine, la televisión, los videojuegos, el internet, entre otros. Y este es un factor que efectivamente la criminología ha buscado analizar con detalle. Cuando estamos hablando de el cine, estamos hablando de que en la actualidad la mayoría de las personas tienen un afán por lo negativo. De repente lo que son robos, lo que son series en las cuales hay presencia de delitos. Podemos observar que de alguna manera la sociedad busca observar ese tipo de eventos. Existe cierto morbo por conocer o por observar estas series de acción en las cuales se ven presentes delitos, en las cuales se ven presentes prostitución, en la cual se ve presente una serie de actividades que efectivamente llevan más allá, si no se analizan con el nivel de requerimiento de una persona con sus 4 sentidos, o en este caso una persona que esté totalmente madura y que conozca lo que es bueno y lo que es malo, va a generar un trauma que posteriormente puede repetirse. Podemos observar cómo estas pantallas conocidas como el cine, la televisión, muchas veces transmiten mensajes subliminales a través de su historia, en las cuales si no existe una supervisión se puede normalizar, incluso se puede buscar imitar. Series como de repente Sin Tétano y Paraíso, una serie que fue muy famosa en América Latina, series como El Capo, la cual nos cuenta la historia de un narcotraficante conocido como Pablo Escobar. Simplemente han obtenido una gran aceptabilidad por parte de la audiencia, por parte de la población latinoamericana. ¿Y qué es lo que podemos observar en estas películas, en estas series específicas que le estoy mencionando? Vamos a observar cómo estos individuos hacen uso de la violencia para obtener un control. Vamos a observar a través de la serie de repente del Capo, en la cual habla sobre un delincuente conocido como Pablo Escobar, el cual desde un principio, para poder vender lo que él maneja, hace uso de la violencia para generar control, para poder generar intimidación. Vamos a observar cómo él de repente, una persona que no obedece los parámetros que él indica, simplemente los manda a matar. La expresión máxima de violencia que se puede determinar. Estamos observando que dentro de estos parámetros
de cine y TV específicos, simplemente la transmisión de estos hechos, en este caso si estamos hablando de un entorno muy particular como puede ser la familia, simplemente busca imitarse si no es adecuado, o en este caso si no hay una supervisión de un adulto responsable que conozca lo bueno y lo malo dentro de una sociedad. Es decir, existen factores intrínsecos dentro de esas series televisivas que efectivamente si no son asesoradas por un individuo adulto que conozca efectivamente cómo es el verdadero proceder dentro de la sociedad, puede conllevar a una imitación y un patrón de conducta violenta que efectivamente simplemente genere una imitación por parte del que lo ve. También podemos observar lo mismo con los videojuegos. Podemos observar que hay muchos videojuegos que de alguna manera transmiten e enseñan conductas violentas. Aquí podríamos hablar de repente juegos como Call of Duty. Call of Duty. Estamos hablando también de videojuegos como Mortal Kombat. Estamos hablando de juegos que efectivamente conducen a la violencia. Vamos a observar de que en este videojuego conocido como Call of Duty, que efectivamente es muy conocido y muy popular entre los jóvenes, simplemente la labor es estar en un pelotón en el cual debe eliminar al otro con un arma de fuego. Esta parte de violencia es intrínseca, es física, que simplemente puede conllevar a que el joven que lo está usando pueda de alguna manera mantener curiosidad o de alguna manera buscar la forma de tener un arma de fuego para replicar lo que hace en el juego. Y esto lo podemos observar en varios casos que se han visto y han sido famosos en los Estados Unidos. Un joven que de repente ha sido víctima, estamos hablando de las víctimas, una víctima de bullying, que de repente es adicta a este tipo de videojuegos y simplemente busca un arma de fuego. ¿Para qué? Para hacer lo que hace en el videojuego, eliminar a otras personas, generar muerte. Entonces, estos factores efectivamente pueden conllevar a una imitación. Y es por ello de que estas manifestaciones tienen que mantenerse supervisadas. De igual manera el Internet. Podemos observar que en Internet podemos actualmente obtener la información que queremos. Anteriormente tendríamos que ir a una biblioteca para poder realizar una serie de estudios, o en este caso investigar una serie de fenómenos que de repente son de nuestro interés. Sin embargo, actualmente el Internet nos sirve para esas investigaciones. Sin embargo, el Internet, a pesar de que puede traer muchas cosas buenas, también puede ser un arma de doble filo a la hora de un joven que no está efectivamente entendiendo a la sociedad de una perspectiva de lo bueno y lo malo, es decir, una persona que todavía está en formación, que simplemente se le están dando las herramientas para mantenerse con una actitud positiva en la cual haya minimización de este fenómeno violento en su trayectoria de vida. Sin embargo, a través del Internet puede obtener daños que generen un cambio en este estudio o en esta adquisición de saberes que está obteniendo para su evolución. Entonces, estos factores de estos medios de comunicación y ocio, como vienen siendo la pantalla, el cine, el TV, los videojuegos, Internet, deben ser supervisados, deben ser analizados, porque efectivamente pueden conllevar a una persona en la cual se manifieste de mayor manera y con mayor efectividad actos de violencia. De igual manera, los escritos. Cuando estamos hablando del tipo de novela que lees, una novela de repente que puedas observar a través de un libro, hay factores en los cuales se pueden observar de que hay escritos que tienen violencia dentro de sus párrafos, dentro de sus líneas. ¿Y cómo hacemos para poder disminuir este efecto sobre la población? Simplemente orientándola e indicándole cuáles son los factores positivos que se deben mantener en la sociedad y cómo generar violencia, genera daño y genera un entorno que efectivamente no es el más adecuado para vivir en una paz colectiva.
Otro punto que es importante analizar en estos ámbitos de la manifestación y del ciclo de la violencia viene siendo el aspecto de los conflictos armados y el terrorismo. Actualmente podemos observar una guerra que es muy mediática, pero también es muy conocida por la mayoría de nosotros, la guerra de Rusia contra Ucrania. Podemos observar que de alguna manera la perspectiva que tiene Rusia sobre Ucrania viene siendo que le está generando un daño. Ahora bien, si analizamos este conflicto, ¿qué podemos observar que ha traído para la sociedad? Bueno, en primer lugar, podemos observar cómo el presidente de Ucrania manifiesta una rebelión. El presidente de Ucrania busca una rebelión en la cual efectivamente indica que se debe mantener y se debe defender el lugar o el país que ellos, del cual ellos son acreedores. Por otra parte, podemos observar cómo Rusia en general indica que Ucrania está generando un daño para su país, porque efectivamente está desarrollando de repente armas que no le conviene, o de repente está haciendo negocios que no le conviene a Rusia para mantener una sociabilidad efectiva dentro de su país. Pero ¿qué podemos observar? Simplemente podemos observar cómo hay un enfrentamiento bélico, el cual efectivamente está generando un daño a la población, tanto a la población de Rusia como a la población ucraniana. Pero no solamente ellos se están viendo afectados, también se están viendo afectados los países colaterales o los países alternos. Toda la región europea se está viendo afectada por esta guerra que se está presentando. Sudamérica se está viendo afectada por esta guerra que se está presentando. Estados Unidos se está viendo afectada por esta guerra que se está presentando. Es decir, estos conflictos armados efectivamente generan un daño a nivel internacional, aparte de que se ve presente dentro del mismo, lo que eso es el acoso, las violaciones, el tráfico y explotación sexual, la prostitución forzosa. Todo eso no queda inherente de estos conflictos armados que se ven presentes en la sociedad. De igual manera, podríamos analizar el caso de Colombia. Cuando estamos hablando del terrorismo, estamos hablando de repente también de las fuerzas que de alguna manera generan una resistencia contra el Estado, bien conocidos como el ELN, la FARC, entre otros. Tenemos que entender que estos conflictos armados que se mantienen dentro de un país también conllevan muchas veces a esta prostitución forzosa, en la cual ellos buscan de alguna manera dinero para poder sostener su red. También este tráfico y explotación sexual se ve presente, y de igual manera en los pueblos que ellos connotan, en los cuales efectivamente buscan generar un control, este acoso y las violaciones son materia de todos los días. Pero ¿de dónde vienen todos estos conflictos armados? Bueno, precisamente de esa trascendencia cultural que hemos analizado durante la clase, que conlleva a un individuo a determinar cuáles son las características o cuáles son los procesos en los cuales se debe mantener un control a nivel nacional. Y se mantiene en la actualidad, todavía a pesar de todos los avances tecnológicos, a pesar de todos los avances educacionales que se ha tenido, se puede indicar de que todavía en la actualidad se mantienen factores en los cuales el control debe aplicarse por medio de la violencia. Y esto simplemente por limitación de nuestros antepasados, en los cuales las invasiones y las formas de control de la humanidad se mantienen a través de hechos violentos. Cuando estamos hablando de este factor, también de este factor de conflicto armado, también tenemos que analizar si en algún momento las naciones podrán unirse y determinar de que la humanidad debe estar precedida por factores de control social, efectivamente, pero también por factores educacionales que minimicen en gran manera la violencia. Bueno, esas son algunas cosas que se deben estudiar y se deben analizar a través de este fenómeno.
Otro punto del ámbito en el cual se manifiesta la violencia es en el ámbito sexual. Aquí estamos hablando de la violencia sexual. Tenemos que determinar de que este factor también muchas veces es precedido por la misma forma en la que el individuo es educado, la forma en cómo de repente los individuos conocen ese placer sexual. Estamos hablando de una educación sexual que muchas veces no se obtiene a principios de la edad de los individuos. Es decir, cuando estamos hablando de un joven que está en pleno desarrollo, efectivamente tenemos que indicarle o darle un poco de educación sexual para que él pueda determinar cómo viene siendo el proceso en el cual de repente se puede cortejar a una mujer, en el caso de viceversa, cómo la mujer debe de alguna manera ser cortejada o debe permitir un cortejo de un hombre, y todas estas características que van implícitas dentro de esta forma de educación sexual. No solamente es hablarles sobre los métodos anticonceptivos, es hablarles de una serie de patrones que se ven implícitos en lo que es la salud sexual de los individuos. Cuando no hay esta educación, simplemente se buscan alternativas en las cuales se puede generar conductas normalizadas, en las cuales el individuo obtiene placer a través de ciertos tipos de controles. Un caso muy singular y que se observó hace unos años atrás con una película es el caso de Ted Bundy. Ted Bundy viene siendo un asesino serial de Estados Unidos que efectivamente en su mayoría de trascendencia delictiva fue la violación de mujeres. Pero, ¿qué fue lo que podemos observar de esta trayectoria delictiva que tuvo Ted Bundy? Que efectivamente los inicios de su desarrollo sexual era reprimido. Él venía de una familia en la cual hablar de la parte sexual era un tabú. Esto conlleva que el individuo simplemente investigue por su propia fuente cómo era ese factor que él estaba empezando a analizar de cambio hormonal. Ella tenía un interés por las mujeres. Entonces empezó a indagar a través de revistas cómo era ese factor. Sin embargo, el tipo de revistas que él pudo obtener desde un principio eran en las cuales aparecían de alguna manera perpetraciones de sádicos en las cuales efectivamente fue las primeras etapas en las cuales él analizó que la forma de o normalizó que la forma en la cual se deberían mantener las relaciones sexuales era desde un punto violento. Entonces aquí se ven características de la parte sexual que se ven implícitas dentro de este estudio y que efectivamente viene siendo un tipo de manifestación. Tenemos también la manifestación deportiva, en el cual vamos a ver agresiones físicas y verbales. Esto lo podemos observar cuando de repente un entrenador le dice a un individuo que debe cambiar su forma de ser, de que efectivamente tiene que mejorar su deporte, pero cuando tiene un error, lo critica, lo amenaza, le habla o lo minimiza, entre otras características. Y en la calle, efectivamente, agresiones físicas que se puedan ver presentes. También podemos ver en la presencia de acoso, entre otros. Esta viene siendo una forma de la manifestación. Ahora, cuando estamos hablando del ciclo de la violencia, ¿cómo viene siendo? Bueno, ya hemos hablado de alguna forma cómo viene siendo esta transición de lo que es la forma violenta de una conducta, como viene siendo efectivamente intrínseca de esa parte inicial que es la familia, conocer lo que es bueno, lo que es malo, la educación que tiene una gran trascendencia dentro de la valoración violenta que pueda tener un individuo, la valoración que pueda tener un individuo respecto a esa emoción conocida como agresión o rabia. Entonces, aquí es donde vamos a analizar cómo es ese ciclo violento, cómo inicia. Bueno, la violencia siempre tiene una fase de tensión. Y esa fase de tensión conlleva a momentos en los cuales se va obteniendo de alguna manera molestia por un hecho o por algún hecho que es causado en su alrededor. Esta tensión simplemente no puede ser o no es necesariamente acumulada, como bien les puedo indicar, hay dos tipos de violencia, en las cuales está la violencia implosiva,
Y está la violencia explosiva. ¿Cuál es la violencia implosiva? La violencia explosiva es la que uno va obteniendo a lo largo del tiempo, en la cual se va desarrollando una serie de acumulación por síntomas de repente de represión, de burlas, de normalización de conductas que ha visto en el hogar, como bien podría ser padres que maltrataban a los hijos, a las madres, maltrato por parte de los hermanos, entre otras características que se podrían observar. Esto vendría siendo parte de la atención. Posteriormente, esa acumulación o esa planeación podría conllevar a la agresión, en la cual efectivamente va a ser el detonante de la acción violenta. Y posteriormente se indica de que en un inicio de este desarrollo de la conducta violenta existe la remisión. La remisión viene siendo la parte en la cual la persona de repente se preocupa, dice, ¿por qué lo hice? Se arrepiente. Y posteriormente podremos observar de que este ciclo se mantiene. Otra vez empieza la tensión, la agresión, la remisión. Si bien es cierto, este ciclo se puede observar más en el caso de violencia de género, en el caso de violencia de parejas, también podemos observar de que en las violencias que conllevan a un delito pueden estar presentes los mismos factores. Sin embargo, llega un punto en el cual se normaliza. Se normaliza la agresión, se normaliza la violencia. Y es ahí cuando se rompe el ciclo. Ya cuando una persona alcanza los mayores estándares de violencia, estaríamos hablando de repente de un sociópata que efectivamente ha normalizado a tal grado la violencia que simplemente no siente remordimiento por haberla causado. Es aquel individuo al que se le hace una entrevista por un homicidio y le pregunta si volvería a realizar el homicidio y dice que sí. De repente no solamente a una persona, sino a varias personas. Lo acostumbra, lo normaliza y para él esa es la forma en la cual se debe actuar. Simplemente puede indicar de que si no es una persona violenta, no es una persona respetada. Esto lo podemos observar en muchos casos y en muchas entrevistas que se realizan y que podemos analizar de personas que están privadas de libertad. Es decir, son personas que de alguna manera no tienen un control sobre sus emociones. Estamos hablando efectivamente de personas que de alguna manera inhiben el factor positivo de lo que es bueno de una sociedad para entender una noción nueva en la cual una normalización de control, que simplemente lo bueno es lo que él pueda llegar a realizar. Para estas personas no existe el bien y no existe el mal. Simplemente existe la abnegación de lo que él pueda realizar o no pueda realizar. Es por ello de que en un principio, para poder entender este factor y entrar en materia de lo que es la violencia, lo primero que tenemos que entender es su inicio. ¿Cómo inicia la violencia? ¿Qué es lo que efectivamente genera que una persona sea violenta o que no lo sea? Y para poder generar ese análisis, tenemos que hacer un análisis de la familia, un análisis de los inicios del nacimiento de un individuo, de la normalización de lo que ha conocido, de qué es bueno y de lo que es malo, y efectivamente las normas que se han aplicado. Y es por ello que vamos a entender en primera instancia qué se entiende por violencia familiar. En el Consejo de Europa de 1986 se indicó que la violencia familiar es todo acto u omisión sobrevenido en el marco familiar, es decir, en el hogar, por obra de uno de sus componentes que atente contra la vida, la integridad corporal o psíquica o la libertad de otro componente de la misma familia, o que amenace gravemente al desarrollo de su personalidad. Podemos observar de que este tipo de violencia viene siendo la amenaza contra la vida y la integridad corporal de alguno de las personas que efectivamente se encuentren dentro de la familia. Por otra parte, Alonso Barea en el 2006 nos indica que es el abuso de poder sobre personas percibidas vulnerables por el agresor. Puede estar asociado con variables como el género y la edad de las víctimas. Entre ellas, las más vulnerables son las mujeres, los niños, los adolescentes, las personas mayores y las personas con algún tipo de disminución o de discapacidad. Por otra parte, Moffitt nos indica que la violencia familiar es una forma de violencia estructural
pues para que ocurra es necesario un cierto nivel de aceptación y tolerancia social hacia esa violencia. Vamos a entender de que muchas veces la propagación de la violencia es precisamente cultural. Es una aceptación de la sociedad en las cuales se manifiesta y se acepta la manifestación de la conducta violenta. Podemos determinar de que a través de la forma en la cual se maneja las sociedades, de alguna manera aceptan el hecho violento. Esto bien podría ser en una urbanización o en un barrio en el cual en un hogar siempre se escuchen gritos. Siempre se escuchan gritos, siempre se escuchan de repente formas o expresiones de violencia, tal vez psicológicos, en el cual la violencia verbal se presenta y se puede escuchar desde la calle. Sin embargo, los vecinos no hacen nada con respecto a lo que se está viviendo y lo que están analizando. Cuando estamos observando esto, estamos observando de que hay una aceptación por parte de la sociedad en la aplicabilidad de la violencia. Vamos a observar también de repente los países arábicos, en los cuales efectivamente la violencia contra la mujer todavía es un factor que se ve normal o se normaliza dentro de esas sociedades. Vamos a observar cómo de repente una persona que de alguna manera, una mujer que no realice una labor en el hogar es de alguna manera amenazada, de alguna manera violentada, bien sea física, psicológicamente, por parte del esposo. Sin embargo, para esa sociedad eso es aceptable. Entonces son factores que tenemos que analizar en esta compatibilidad cultural que nos determina la violencia familiar. Ahora, vamos a hacer un análisis, un breve análisis de esta violencia intrafamiliar. Primero que nada, tenemos que entender de que la violencia realizada por adultos en la familia tiene un ciclo. Este ciclo viene siendo violencia realizada por adultos en la familia, posteriormente influencia por antecedentes familiares violentos, es decir, el niño va creciendo y estos antecedentes familiares han generado una normalización de esa conducta que posteriormente lo conlleva a la violencia realizada, en este mismo caso, por esos niños que van creciendo en esa familia. Y este factor de violencia va de una generación familiar a la siguiente. Aquí podemos observar que existen diferentes tipos de violencia y diferentes personas que la pueden cometer. Tenemos la violencia entre la pareja, la cual es realizada por los adultos contra los hijos. Tenemos la relación entre los hermanos, la cual es realizada entre los hijos contra los padres. Y estamos la violencia contra los mayores, el cual es realizada muchas veces por los adultos y por los hijos. Podemos observar que en una familia donde exista violencia, el niño simplemente, o en este caso los hijos, van a ir observando esta conducta. Esta conducta posteriormente la van a ir imitando. En el momento que van creciendo, simplemente va a ser replicada. En este caso, si tienen hermanos menores, van a ir en procesión, o en este caso van a ir en busca de generar la violencia que ellos han percibido hacia esos hermanos menores. Posteriormente, en ese momento en el que van creciendo, van teniendo familia. La violencia va a ir hacia su pareja. Posteriormente, esa violencia que se transmite hacia su pareja, ya en una relación en la cual ya se están formando un hogar, cuando existen niños, este niño que ya ha observado que en su familia hay violencia, va creciendo y simplemente tiene otra familia y va a transmitir lo que ya ha observado cuando era niño, esa violencia que había por los padres, y simplemente va a ser trasbocada. Pero no se va, o no se queda en ese punto el ciclo de la violencia, sino que ese niño que se hace adulto no solamente va a atentar contra su esposo y contra sus hijos, sino también por esa misma normalización de la violencia va a atentar contra sus padres. ¿Por qué? Porque precisamente son ellos los que le han generado un daño al individuo y simplemente ese daño o esa forma de actuar de esos padres va a ser imitada por el hijo. Es decir, viene siendo un ciclo en el cual se va transmitiendo de generación entre generación por esa misma perspectiva
en la cual el individuo va observando y va normalizando la conducta violenta. Es por ello que de alguna manera para romper el ciclo tiene que ser asesorado un individuo, bien sea por un psicólogo, bien sea por un asistente social, bien sea por un criminólogo, bien sea por un psiquiatra. ¿Para qué? Para minimizar esos efectos negativos en los cuales ha podido crecer de repente, si estamos hablando de una víctima de violencia familiar. Otro punto que es importante son las características de prevención de riesgo de las familias respecto a la violencia. Hay características de convivencia familiar que van a tener un cierto grado de protección, pero también van a tener riesgo de acuerdo a la forma en cómo se manifiesta. Tenemos características de la convivencia familiar en la cual los miembros suelen pasar mucho tiempo juntos. Este viene siendo un factor que se puede realizar una variedad de intercambios positivos entre los miembros, pero también puede aumentar las tensiones entre ellos. Estamos hablando de que, a pesar de que un grupo familiar pueda pasar mucho tiempo juntos, esto puede conllevar a que haya un mayor vínculo. Travis Hirschi, en algún momento, nos indica que para que una sociedad, o en este caso un grupo familiar, pueda de alguna manera entregarse a las labores prosociales y no caer en las manos del delito, debe mantener una serie de vínculos con su alrededor. Estos vínculos emiten, o son 5, en los cuales se mantiene el control social emitido por la criminología. Bien podríamos indicar de que el primero es el apego a los padres, el apego a la familia, el apego a las personas que lo rodean. Por otra parte, vamos a tener el compromiso. El compromiso bien puede ser por los estudios, por alcanzar una meta, por mantenerse líder de un deporte. Posteriormente tenemos la participación, que también viene siendo un hecho que nos habla Travis Hirschi en ese factor de los vínculos. Esta participación viene siendo una participación intrínseca dentro de su hogar, como también puede ser una participación dentro de la sociedad en la cual va creciendo. Y por último, la creencia, la forma en la cual adopta los valores de una sociedad. Entonces, de acuerdo a estos vínculos que pueda tener un individuo, se van a entender los parámetros en los cuales los intercambios positivos pueden estar presentes, pero también se pueden pretender o aumentar tensiones entre ellos. Es decir, cuando estamos hablando de la conducta violenta, cuando estamos hablando de la conducta humana en general, estamos hablando que la misma puede variar. Puede variar de acuerdo a la personalidad que se encuentre en el medio. Entonces, si estamos en una reunión familiar en la cual de repente hay cambios positivos de que las personas se manejan con respeto, se manejan con valores, en la misma efectivamente van a haber factores prosociales que van a ayudar la convivencia de esa unión. Sin embargo, ¿qué pasa si en el entorno de esta misma familia, en vez de factores de respeto, factores prosociales positivos, hay factores prosociales negativos? De repente hay riñas, de repente hay celos, de repente hay tensiones por parte de los individuos, de repente por algún disgusto que haya tenido. Simplemente se va a crear un entorno en el cual se genera tensión. Esa tensión puede conllevar a la agresión. Y esa agresión, efectivamente, como hemos analizado a través de la clase, puede llevarnos a un acto violento. Otra característica de la convivencia familiar es el nivel de implicación emocional entre los miembros, si es muy elevado. Esto puede favorecer un sentimiento de cercanía, en el cual efectivamente la protección de la misma se puede ver presente. Van a haber sentimientos de pertenencia y solidaridad con la familia, pero también puede traer aislamiento social. Cuando estamos hablando de este aislamiento social, estamos hablando de factores que efectivamente generan un daño estructural en el desarrollo del individuo, porque simplemente se aísla de la sociedad, se enmarca tanto en la familia que descuida los factores de repente escolares,
los factores de trabajo, entre otras características que se pueden ver presentes, los cuales serían factores de riesgo implícitos. También por las mismas características de convivencia familiar tenemos que se aprenden formas de gestionar conflictos. Si bien es cierto, esto es algo positivo, tenemos que entender de que las formas de gestionar conflictos pueden variar y pueden ser de alguna manera vistas de diferentes maneras por diferentes familias. Aquí podríamos hablar de que hay negociación asertiva, en la cual efectivamente estamos hablando de que hay una forma positiva de transmitir lo que de alguna manera te inquieta, lo que de alguna manera genera una perturbación para ti como persona, y tenemos la negociación a base de amenazas o de coacción. La negociación o gestionar conflictos también podría ser por medio de la violencia, el uso de la fuerza. Entonces, estos factores también generarían un daño a lo que viene siendo la perspectiva o el crecimiento del individuo dentro del hogar. Otro punto es la presencia de influencia y patrones comportamentales. Aquí vamos a hablar de los patrones positivos que se mantienen dentro de la familia, pero también de los patrones negativos. En el caso de los patrones negativos serían un factor de riesgo, pues efectivamente pueden conllevar a la normalización de la violencia, y los factores positivos podrían generar o generan efectivamente alternativas en las cuales se minimicen los hechos de violencia. Esos patrones negativos de violencia podrían ser incitar a un joven a resolver un conflicto de manera agresiva, es decir, si te dan un golpe, dale otro golpe. Este es un factor o un patrón negativo en el cual se incita al individuo a que la violencia viene siendo la forma en la cual se deben resolver los conflictos. Por otro punto, también podríamos tener la asignación de roles. Esto puede generar responsabilidad y disciplina. Sin embargo, si la asignación de roles no es acorde a la edad del individuo, podría generar un daño y podría generar una frustración al mismo, por incapacidad que pueda llegar a tener para darle solución al mismo. Partiendo de esto, vamos a analizar cuáles son los tipos de violencia que se pueden manifestar. Esto bien pueden aplicar a la violencia familiar, a la violencia de pareja, a la violencia contra la mujer, que la estaremos viendo en una siguiente clase, en la cual también analizaremos la ley 30364, entre otras características que están presentes dentro de estas formas de violencia. Y vamos a analizar de que existen dos tipos de violencia. Está la violencia activa y está la violencia pasiva. ¿Sí? En este caso, entre violencia activa tenemos la violencia física, la cual es infligir o amenazar con daño o lesiones, por ejemplo, empujones, bofetadas, golpes, estirones de pelo, patadas, cortadas. Es decir, la violencia física es normalmente a la que mayor se le presta atención. Aunque efectivamente muchas veces se normaliza, la violencia física es la que se puede observar de repente en una persona. Cuando le generan estos daños, es que en la mayoría de los casos se generan las denuncias. Y a partir de la visibilidad de los efectos que conlleva la violencia física, es que muchas veces se determina que la persona es culpable y se genera una aprehensión por la misma, o en este caso, anteriormente, se le da mayor importancia. Sin embargo, en la actualidad hemos podido observar de que no solamente la violencia física la que supone o trae una pertinencia dentro de lo que es la violencia, también tenemos la violencia psicológica que muchas veces digamos de que se le da menor atención. Aquí estamos hablando de infligir angustia a través del control y limitación de acceso a amigos, escuela, trabajo. Estamos hablando de un aislamiento forzado, de repente ser testigo involuntario de actividades e imágenes violentas. Todo esto genera un trauma del individuo. De repente una persona que no debe o no desea estar presente en una comisión de un hecho violento, simplemente el hecho de que lo obliguen a estar presente genera un daño psicológico que posteriormente efectivamente le puede conllevar a un trauma, en el cual efectivamente posteriormente va a ser recíproco, pues va a repetir
ese daño que ha observado en muchas oportunidades. Podemos observar de que a partir de la violencia psicológica muchas veces se normaliza el hecho de que la violencia es la mejor forma para generar un control y para mantener un control dentro de las entidades que se elaboran, dentro de la familia, entre otros. También tenemos la violencia sexual. Aquí estamos hablando de contacto sexual sin consentimiento. Cualquier contacto sexual coercitivo o con fines de explotación. Por ejemplo, caricias, relaciones sexuales vaginales o anales sin consentimiento de la persona, ataque a zonas sexuales del cuerpo. Es decir, todos estos factores también son parte de este fenómeno que conocemos como violencia. En este caso, como violencia activa. Tenemos también la violencia emocional. Realizar de forma habitual críticas, humillaciones, denigración, insultos, silenciar, dañar la autoimagen. Aquí, aparte de que estamos generando un daño contra la parte emocional del individuo, también estamos generando un trauma psicológico que esa persona va a conllevar y va a mantener durante su vida. Estamos entendiendo de que este tipo de violencia emocional, el tipo de violencia psicológica, que muchas veces no se le da mayor atención, es la que genera mayor daño a nivel sensorial de los individuos. Pues posteriormente, por estas mismas críticas que de repente se mantienen y por las cuales pueden ser víctimas, posteriormente entran en una etapa de agresión, una agresión que efectivamente sí o sí va a conllevar a una explosión violenta. Efectivamente, poniendo el caso nuevamente de Estados Unidos a relación, podemos observar cómo en la escuela de Texas, ese niño que de repente llegó a la escuela y decidió matar a todos sus compañeros con un arma de fuego que consiguió en el hogar, fue precisamente porque en un principio este niño fue víctima de un tipo de violencia emocional y psicológica, lo cual efectivamente generó un daño que conllevó al individuo a explotar de una forma agresiva porque simplemente quería defenderse, pero la forma en la que buscó defenderse no era la más apropiada, pues efectivamente a esa edad todavía no conoce lo que es bueno y lo que es malo, la capacidad de discernir del individuo es muy baja, lo cual conllevó a que este niño, efectivamente, que fue de alguna manera víctima de violencia emocional y víctima de violencia psicológica, posteriormente explotara de manera agresiva en una manifestación de violencia física, en la cual atentó con el arma de fuego a los otros compañeros y generó un daño mayor. Es por ello de que simplemente se indica que la violencia siempre trae más violencia. ¿Por qué? Porque a lo que una persona se siente violentada, a lo que una persona siente que está en contra de ella y atentando contra su integridad física, se manifiesta este impulso que tenemos, que conocemos como agresión. Esta agresión efectivamente va a conllevar, si no se logra manejar, que es lo que podemos observar en estas primeras etapas, entre los 4 años y los 18 años, podríamos determinar de que como esa violencia no se puede controlar, o ese tipo de agresión es más difícil de controlar, pues no tiene una inteligencia emocional totalmente amplia y totalmente, digamos que una inteligencia emocional que pueda dominar, una inteligencia emocional que pueda manejar, simplemente conlleva a que ese estado de emoción negativo por ser víctima lo conlleve posteriormente a ser una persona que violenta. Y por último tenemos en este tipo de violencia activa la violencia material. Aquí estamos hablando de la explotación financiera o ilegal, el control de fondos y otros recursos necesarios para la supervivencia económica y personal, obligar a una persona a ser dependiente económicamente. Aquí estamos hablando de una violencia en la cual nosotros no permitimos que el individuo crezca como persona. Esto se puede observar mucho a nivel estatal, a través de las políticas de Estado que se ven presentes dentro de una sociedad. Por otro punto, aparte de esta violencia activa que se ha mencionado, tenemos también la violencia pasiva. En la violencia pasiva tenemos la negligencia, tanto voluntaria como involuntaria. ¿Sabían ustedes que la violencia, o en este caso la negligencia, también es una forma de violencia?
Simplemente el hecho de que tú dejes de hacer lo que te toca hacer, simplemente en el hogar, podría constatar a un daño a la otra persona, pues se puede sentir ofendida, lo cual podría generar a que esa tensión que lleva a la agresión se dispare. Un ejemplo, dentro del hogar, cuando se asumen roles dentro del hogar, el que debe lavar la loza, un ejemplo, el que debe lavar los platos en los cuales se comió, o en el que se hizo la cena. Simplemente, si una persona tiene negligencia, en este caso, deja de hacer esa labor que le tocaba, está generando un daño a la persona que vive con él. ¿Por qué? Porque simplemente en el momento que la otra persona desee hacer uso de los platos que se determinaba que él tenía que lavar, simplemente va a generar una etapa de tensión. Esa tensión efectivamente va a despertar ese impulso de agresión que tenemos los individuos y ahí se va a determinar si bien lo controla y de una forma pacífica resuelve el inconveniente o simplemente puede explotar y establecer una conducta violenta que conlleve a una trascendencia que genere un daño en la familia. Existe esta negligencia voluntaria, en la cual es rechazo o fracaso en las obligaciones de cuidar, incluyendo acciones intencionadas de causar estrés físico o emocional, como le dije, de repente no lavar la loza, de repente le toca hacer almuerzo y no hacer ese almuerzo. Por ejemplo, abandono deliberado o no proveer el dinero también, si tiene un niño, alimentos, pobre cuidado de la salud, ausencia de afecto de protección sexual. Esto también viene siendo una forma de violencia. En este caso de la salud sexual, el hecho de no usar un anticonceptivo, no protegerse en el ámbito sexual también es un tipo de violencia que se podría establecer. Y por otro punto tenemos la negligencia involuntaria. Aquí estamos hablando de la omisión de obligaciones de cuidar, sin intención de causar estrés físico o emocional, por ejemplo, el abandono, una forma de violencia, la no provisión de dinero, el pobre cuidado de la salud, la ausencia de afecto y de protección sexual, debido a ansiedad, conocimiento inadecuado, pereza o enfermedad, toda una serie de factores que determinan ese punto de ese tipo de violencia que viene siendo la negligencia, el caso de no hacer las cosas como se deben hacer. Entonces, dentro de esta tipología también tenemos la parte de los tipos de violencia según quien la hace. Tenemos la violencia interpersonal. Estos son los actos violentos cometidos por un individuo o un grupo reducido de ellos, cubriendo un campo amplio de conductas que van desde la violencia física, la violencia sexual, la violencia psicológica, hasta las privaciones y el abandono. La violencia interpersonal se califica como aquel tipo de violencia que se puede dar entre dos o más personas. Tenemos la violencia autoinfligida. Estos son los actos de autoflagelación de un individuo. Son muchos y muy variados los acontecimientos estresantes que pueden aumentar el riesgo de autolesión, ya que también influye en la predisposición personal del individuo para ello. Muchas veces estas personas que generan violencia o se autoflagelan, esta violencia conocida como violencia autoinfligida, son personas que han sido víctimas de violencia, y en esa mayoría la persona que produce violencia es una persona que ya ha normalizado la violencia porque ya la ha vivido y ya ha sido víctima de violencia. Entonces, estamos indicando de que estas personas que de repente buscan suicidarse son personas que efectivamente han sido de alguna manera víctimas de violencia y que simplemente generar un daño contra su persona podría ser el factor que lo conlleva a despreocuparse o en este caso a no ser más víctima de ese flagelo que lo atenta. Tenemos la violencia colectiva. Se habla de violencia colectiva cuando hace referencia al uso instrumental de la violencia por parte de grupos en contra de otros, con el fin de conseguir objetivos políticos, económicos o sociales. Aquí podríamos hablar de los conflictos armados, como el terrorismo, el crimen organizado, el genocidio, entre otros aspectos que se ven presentes dentro de esta violencia colectiva. Las guerras, en este caso, el mismo caso que les comenté en un momento, la guerra de Rusia contra Croacia, las guerras que se han mantenido a nivel
internacional por varios años y que hemos observado a través de la historia. Son tipos de violencia que se conocen como violencia colectiva. En este caso tendríamos ese tipo de violencia, esos tres tipos de violencia, de acuerdo a quien las comete, que bien puede ser la violencia interpersonal, que bien es conocida y tenemos que entender de que esa violencia interpersonal es la que se realiza entre dos o más personas. Tenemos la violencia autoinfligida, que viene siendo esas personas o ese tipo de violencia que se mantiene como viene o bien puede ocasionar el mayor intento de violencia que se puede planificar, que es el suicidio, en este caso de la autoinfligida, y tenemos, por último, la violencia que viene siendo estructural por parte de los conflictos armados. Estamos hablando de esos factores que efectivamente conllevan el control de una sociedad por otra. Ahora, ¿cuáles son los elementos que predisponen en su mayoría la acción violenta? Bueno, se indica de que a pesar de que es una conducta humana que se maneja por factores multifactoriales, su acción o su radio de acción es multifactorial, hay factores que pueden generar un mayor detonante para la tensión, posteriormente la agresión y posteriormente la aplicabilidad de la violencia. En este caso podría ser entre los factores que se encuentran la ansiedad, pues la ansiedad puede conllevar a que un individuo simplemente busque resolver un inconveniente que le vea presente, pero por esa misma etapa de ansiedad en la cual lo conlleva a preocuparse de más por un factor en específico, detone un principio de violencia. Podríamos tener en segundo punto la parte de la frustración, la cual efectivamente una persona que se frustra, que de repente quiere graduarse en el 2023, pero no lo logra, simplemente la frustración de no poder lograr su objetivo, alcanzar su meta ese año que se lo ha propuesto, puede generar una acción violenta por parte de la persona. La depresión también en su gran mayoría puede obtener un tipo de violencia, en este caso la de autoflagelación, incluso la que la puede conllevar al suicidio. Incluso en esta parte de depresión, muchas veces los individuos no saben la forma en cómo transmiten sus emociones y simplemente generan un daño a las personas que se encuentran a su alrededor. ¿Por qué? Por el mismo hecho de que esta depresión le inhibe ver el panorama completo en el cual se encuentra. Y por último, las adicciones, las drogas, los estupefacientes, bien conocido también como parte de las drogas, el alcohol, factores que también pueden alterar el sistema neuronal del individuo y que efectivamente puede conllevar a que suprima la realidad y posteriormente tenga una mayor esencia dentro de los actos violentos. Ahora, según Echeverría y Fernández del 2002, hay algunas medidas de control y tratamiento que la persona violenta puede realizar. En este caso ya estamos hablando de una parte de tratamiento y creo que la clase del día de hoy estaría culminando con esta parte. Echeverría y Fernández en el 2002 nos habla de 6 aspectos que pueden lograr efectuarse en el tratamiento de una persona violenta. En primer lugar, tenemos la aceptación de la propia responsabilidad. Es decir, cuando nos encontramos y estamos tratando de minimizar el efecto del fenómeno violento y determinamos efectivamente las personas que queremos que son violentas y que queremos que de alguna manera no normalicen esta actitud, sino simplemente cambien su forma de ser, lo primero que tenemos que lograr es que esa persona acepte su responsabilidad, que efectivamente acepte que es una persona violenta. Si esta persona acepta que es una persona violenta, se puede empezar a generar el tratamiento. Posteriormente tenemos la empatía y expresión de emociones. Es aquí cuando se empieza la consulta del individuo. ¿Qué es lo que conlleva a que el individuo sea violento? ¿Qué es lo que conlleva a que el individuo de alguna manera haya normalizado esa conducta? Es aquí donde nosotros vamos a analizar esa historia de vida que es importante para la actuación y para la disminución de este fenómeno. Tenemos que entender de dónde viene, que efectivamente podría ser, como ya lo hemos hablado durante la clase, desde una perspectiva inicial que conlleva a esa estructura de desarrollo
del individuo de esa etapa en la cual normalizó la violencia porque la observó por sus padres, porque la observó por sus hermanos, porque la observó dentro del medio en el que iba creciendo, el cual bien podría ser también, aparte de la parte biológica, la parte social, en la cual él creció y simplemente normalizó que la agresión para tener un control era la más efectiva. Partiendo de esta empatía y expresión de emociones, en las cuales vamos a poder extraer cuál es el detonante de la actitud violenta que tiene el individuo, pasamos a eliminar esas creencias erróneas, las cuales se tienen que reestructurar. Cuando nosotros podemos analizar qué es lo que efectivamente conlleva que el individuo sea violento, podemos analizar qué es efectivamente lo que impulsó al individuo que de alguna manera normalizara la violencia, que de repente crea de que la mejor forma de controlar, la mejor forma de poder mantener un hogar puede ser a través de la violencia o simplemente de obtener las cosas sea a través de la violencia. Vamos a tener que reestructurar ese concepto de normalización y explicarle a través de las vías eficaces y el tratamiento que efectivamente se tenga que realizar, una reestructuración conductual para que simplemente logre canalizar esa violencia a una forma positiva, es decir, logré utilizar ese discernimiento que tiene todo ser humano para transformar esa perspectiva que tiene del uso de la agresividad. Posteriormente, el otro factor que se debe ver presente es el control de las emociones. Este factor que está intrínseco dentro de las características individuales de todo ser humano es primordial para el desarrollo efectivo y positivo dentro de la sociedad. El control de las emociones debe ser, bueno, también conocido como la inteligencia emocional, debe ser una aplicabilidad de manejos conductuales que deben manifestarse en las estructuras o en los programas de rehabilitación de personas violentas. Estamos entendiendo de que los individuos que en su mayoría son violentos no han sido capacitados o no se les ha enseñado de una forma satisfactoria el manejo de las emociones. Esto conlleva efectivamente a que la ausencia del manejo de las mismas, simplemente esta agresividad de la que hemos hablado anteriormente, se transforme en una manifestación de violencia. ¿Por qué? Porque no puede controlar ese factor emocional que se ve presente dentro de su persona. Posteriormente al control de las emociones tenemos el desarrollo de habilidades biopsicosociales asertivas. ¿Pero qué es la asertividad? Bueno, la asertividad viene siendo saber decir las cosas. Existen tres tipos de factores en los cuales nosotros podemos comunicarnos. Está la forma pasiva, está la forma violenta y está la forma asertiva. La forma asertiva es en la cual nosotros vamos a manifestar lo que pensamos, lo que creemos, de una forma positiva en la cual se busca a través de la palabra buscar una solución al problema que se ve presente, sin entrar en bien ser una persona totalmente agresiva ni ser una persona pasiva. Es decir, la asertividad viene siendo la forma en la cual debemos comunicar. Y posteriormente tenemos la prevención de recaídas. Esta prevención de recaídas efectivamente trae a colación todo lo que viene siendo el seguimiento de la persona que estamos tratando, de la cual se está tratando de hacer una rehabilitación por ese mismo factor violento que está presente en su vida, por esa normalización que ha hecho de este fenómeno y generar un cambio positivo que posteriormente conlleve una adecuación positiva dentro de la sociedad. Muy bien, posteriormente tenemos ya, esto ya lo estaremos analizando en la siguiente clase, que es el HSR20, una guía para la valoración del riesgo de comportamientos violentos. Este es un instrumento que efectivamente conlleva a los individuos, o bueno, en este caso a los terapeutas, a conocer cuál puede ser el comportamiento violento de una persona. Son alrededor de 22
instrumentos que se van a analizar en el mismo y va a ser bastante interesante, además de otros aspectos que se tendrán presentes. Bueno, en este caso ya pasamos con la parte de preguntas. No sé si tienen alguna pregunta. Me gustaría escucharlo. Bien, licenciado, como usted mencionaba, ya pasaremos a la ronda de preguntas. Si desean preguntar, tienen a su disposición el chat o en todo caso levantar la manito para cederles el audio, por favor. Nuevamente, por favor, tienen el chat a su disposición. Vaya bien. Adelante, Ronaldo. Buenas noches, señor coordinador del Instituto Forense y el doctor. Buenas noches, excelente ponencia. Me interesa mucho el tema cuanto se refirió, la empatía. Hoy en día, ¿cómo se llama? La empatía es muy importante para no cometer algunas delitos o no sé, daño moral a otra persona. Entonces, que esto, pero además, ¿cómo así se puede controlar dentro de una sociedad para no cometer más errores dentro de eso, doctor? No sé si me puede dar un poco más panorámica, qué más, de dónde viene o nace o de tan pequeño todo esto para que cometa estos errores y a la vez para identificarlo, este tipo de personas. Muchas gracias. Ok, muy bien. Gracias, Rolando. En este caso, ciertamente la violencia parte de sus inicios de la familia. Es decir, normalmente viene siendo comportamientos que son normalizados. La normalización de estos comportamientos viene siendo porque lo han observado bien por los padres, bien por los hermanos, por el núcleo familiar. Posteriormente, la misma es reflejada en la transición de la persona en su etapa social. Tenemos que entender de que la transición del hogar a la etapa social, que ya viene siendo cuando tiene sus primeras concurrencias en el colegio, cuando ya empieza a determinar y a concebir un grupo de amigos. Todos estos factores se ven intrínsecos en esa posible normalización de la conducta violenta. Entonces, ¿qué pasa? Si bien es cierto, como usted lo indica en un principio, como se manifestó en alguna parte de la clase, la parte empática, ponernos en el lugar del otro, puede ser una forma para poder minimizar los efectos de violencia y poder de alguna manera controlar la forma en cómo pensamos y la forma en cómo manifestamos nuestras emociones. Hay una característica que se ve presente en todo tipo de violencia, y es que la mayoría es cultural. Entonces, ¿cómo nosotros podemos minimizar la violencia en un país? Efectivamente, primero que nada, a través de las medidas de prevención primaria, es decir, establecer patrones que logren llegar a las escuelas, que logren llegar a las familias, que efectivamente logren un cambio estructural en lo que viene siendo la parte de la cognición emocional de las personas. Es decir, una estructura que conlleve a una inteligencia emocional positiva y que efectivamente permita a los individuos controlar sus emociones de acuerdo al discernimiento que tiene cada individuo de la sociedad. Entonces, para poder nosotros minimizar el fenómeno violento, primero tenemos que generar planes de intervención de Estado en una prevención primaria que logren de alguna manera destruir esta cultura violenta que traemos de hace siglos y simplemente innovar e indicarle que hay una resolución de conflictos pacíficos que pueden conllevar a una tranquilidad de la sociedad, lo cual efectivamente lleva a una paz social determinada.
Si bien es cierto, es difícil eliminar por completo la violencia porque viene intrínseca por parte de la agresión que se convierte en conducta violenta, sí se puede enseñar a los individuos a mantener una conducta pacífica a través del manejo de la inteligencia emocional. Muchas gracias, doctor. Está excelente su exposición y muy agradecido. Buenas noches. Gracias a usted. ¿Alguien más que desea hacer alguna otra pregunta? Una otra pregunta, queridos participantes, por favor. Vuelvo a repetir, tienen a su disposición el chat y también la opción de levantar la manita, por favor. Bien, parece que no hay otra pregunta, licenciado. Más bien agradecerle por su presencia y por la gran disertación del tema. Recordarles a nuestros queridos participantes que esta no vendría a ser la última sesión, que vamos a tener la presencia del licenciado Luis, y no se va a dictar en el día, si no me equivoco, el día 15 a la misma hora. Entonces, licenciado, nos estaríamos viendo ese día, por favor. Perfecto, sí, claro que sí, cuenten conmigo. Dice, muchísimas gracias, licenciado. Entonces, ya tenemos confirmada la presencia del día viernes, al licenciado. Así que, por favor, estén atentos al link y tengo el formato, nuestra página de Facebook para que puedan conocer algunas actividades académicas que se mantienen. Muchísimas gracias, licenciado. Ya nos estaremos viendo el día viernes. Gracias a usted. Bonita noche.